Cuando empecé a trabajar en la panadería tradicional del centro histórico a las 2 de la mañana, mi jefe me entregó una tarjeta laminada con 3 instrucciones escritas a mano que me advirtió no cuestionar jamás. La noche que cometí el error de desobedecer la última regla por simple curiosidad, descubrí la aterradora razón por la que ese establecimiento llevaba décadas funcionando de madrugada sin empleados fijos. Imagina el frío helado en el estómago cuando estás parado frente a una mesa de acero industrial en medio del silencio y ves que la sombra reflejada en el metal no se mueve al mismo tiempo que tú. Todo comenzó a principios de septiembre en Querétaro. Tras buscar trabajo durante semanas, conseguí una vacante como ayudante de producción nocturna en la panadería El Pilar, un negocio antiguo ubicado en una casona colonial de techos altos del centro de la ciudad. El turno iba de 2 a 7 de la mañana, la hora en que se preparaban las masas de trigo, se horneaba el pan dulce tradicional y se dejaba todo listo antes de abrir la cortina metálica al público a primera hora. Sé la necesidad de dinero que te lleva a aceptar horarios complicados. La idea de trabajar mientras toda la ciudad duerme suena tranquila al principio, pero la soledad de esas horas te revela facetas de la realidad que pocos conocen. Don Fernando, el dueño del negocio, era un hombre mayor de carácter seco, rostro serio y pocas palabras. El primer día, antes de dejarme solo en el taller de producción rodeado de sacos de harina acumulados, sacó de su billetera una tarjeta de cartulina laminada con una letra apretada en tinta negra. Me dijo con voz firme, lee esto con atención. Son las 3 reglas de la casa. Si las cumples al pie de la letra, no tendrás ningún problema y cobrarás tu sueldo a tiempo cada semana. Si rompes una sola, no me llames y sal a la calle de inmediato. La tarjeta contenía 3 puntos numerados claramente marcados. Regla número 1. Si escuchas 2 golpes secos en el portón de carga del patio trasero entre las 2:30 de la mañana y las 3 de la mañana, no abras ni preguntes quién es. El proveedor de harina nunca llega antes de las 5. Regla número 2. Si las luces del congelador industrial parpadean y la temperatura baja de golpe a las 3:30 de la mañana, sal de la cocina y permanece en el patio de luz durante 10 minutos exactos. Regla número 3. Si la batidora de masa industrial se detiene sola sin presionar el botón de apagado, no mires el reflejo de la mesa de acero inoxidable. Mantén la vista en el suelo y enciende la radio de la entrada. En ese momento pensé que eran las típicas costumbres supersticiosas de un comerciante mayor. Bueno, no exactamente exageraciones, sino ideas viejas de un dueño cansado que quería mantener el control del personal nuevo. Las primeras 3 noches transcurrieron en relativa normalidad. Trabajé solo en la cocina preparando la masa de trigo, sintiendo el calor agradable de los hornos de ladrillo y escuchando una estación de radio de música clásica para ahuyentar el aburrimiento. Sin embargo, a la 4ª noche me tocó poner a prueba la primera regla. Eran las 2:45 de la mañana. Estaba amasando sobre la mesa central cuando 2 golpes metálicos retumbaron con fuerza desde el portón de hierro del patio trasero. El impacto fue seco y pesado, 2 toques espaciados por un segundo de silencio. Si alguna vez has trabajado solo de madrugada en un edificio antiguo, sabes perfectamente el impulso automático de acercarte a revisar quién llama a esas horas. Recordé de inmediato la tarjeta de don Fernando. Me quedé inmóvil junto a la mesa con las manos cubiertas de harina, mirando fijamente la puerta de madera que daba al patio. A los pocos segundos, los 2 golpes volvieron a repetirse con mayor intensidad. Decidí obedecer la primera regla. Me quedé en mi lugar en silencio absoluto hasta que el reloj de la pared marcó las 3 de la mañana. Los golpes no volvieron a escucharse. Respiré con alivio y continué con la producción. Pero la noche apenas comenzaba. A las 3:30 en punto de la mañana, mientras colocaba las charolas de pan dulce en los carritos de horneado, la luz del congelador industrial comenzó a parpadear con un zumbido eléctrico molesto. La temperatura de la cocina, que habitualmente era cálida por el calor residual de los hornos, descendió de golpe varios grados. Un vaho blanco comenzó a salir de mi boca a cada respiración. La escarcha se formó en cuestión de segundos sobre los tubos de cobre de la pared e hizo crujir la puerta de metal. Recordé la segunda regla.
Dejé las charolas sobre la mesa, salí de la cocina a toda prisa y me ubiqué en el patio de luz al aire libre. El frío de la noche era intenso, pero la atmósfera del patio se sentía extrañamente más limpia que la de la cocina. Esperé en el patio mirando mi reloj de pulsera. Durante esos 10 minutos escuché claramente desde el interior de la cocina el sonido de platos y latas de metal siendo movidos despacio sobre las repisas altas, como si alguien estuviera buscando algo entre las herramientas. A los 10 minutos exactos, el zumbido del congelador cesó y la luz de la cocina volvió a brillar con normalidad. Regresé al interior y encontré todo en su lugar, salvo por un detalle: una lata de manteca vegetal ubicada en el estante superior estaba destapada. La prueba definitiva llegó pasadas las 4 de la mañana con la tercera regla. La batidora industrial de masa, un equipo pesado de hierro fundido que llevaba funcionando sin problemas desde el inicio del turno, se apagó de golpe sin que el interruptor de energía hubiera saltado. El silencio en la cocina se volvió absoluto. El motor de la batidora se detuvo por completo y la enorme paleta de acero quedó inmóvil en medio del tazón de masa. Sé la tentación y la curiosidad de la que hablo. Esa imprudencia infantil que nos impulsa a mirar justo donde nos dijeron que no debíamos mirar. Recordé la indicación de don Fernando: no mirar el reflejo de la mesa de acero inoxidable bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, en lugar de mantener la vista fija en el suelo y caminar hacia la entrada para encender la radio, levanté la cabeza por instinto. La mesa de trabajo central estaba fabricada en acero inoxidable pulido a espejo, impecable y brillante bajo la luz tenue de la lámpara del techo. Al mirar la superficie metálica de la mesa, el reflejo mostraba la cocina al revés. Pero en el reflejo de la mesa no estaba solo. Detrás de mi propia silueta en el reflejo metálico se recortaba la figura de una persona alta y extremadamente delgada, vestida con un delantal de lona sucio y oscuro. La figura permanecía de pie a menos de medio metro a mis espaldas, mirando fijamente la nuca de mi reflejo. Lo más espeluznante era que la figura no estaba presente en el cuarto real, solo existía en la superficie reflectante del acero. Un escalofrío de terror helado me paralizó el cuerpo por completo. Pensándolo bien, debí haber obedecido la tercera regla desde el principio. O más bien, no era una simple ilusión óptica de las luces, sino la certeza absoluta de que una presencia física habitaba ese taller desde hacía décadas. El reflejo de la figura en la mesa comenzó a inclinarse lentamente hacia mi hombro derecho. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, bajé la mirada al suelo de baldosas y caminé a ciegas hacia la entrada del taller, tropezando con un bote de harina en el camino. Alcancé la consola de la radio cerca de la puerta principal y presioné el botón de encendido. La música estalló en el ambiente a todo volumen, rompiendo la tensión sofocante de la cocina. En cuanto la música comenzó a sonar, escuché el sonido del interruptor de la batidora industrial volviéndose a activar solo en el fondo del taller. Me quedé junto a la puerta principal sin atreverme a volver a la mesa de trabajo hasta que la luz del sol comenzó a filtrarse por los ventanales a las 6 de la mañana y don Fernando llegó a abrir el negocio. Al verme pálido, con las manos temblando y la tarjeta laminada en la mano, mi jefe suspiró con pesadumbre. «Miraste la mesa, ¿verdad?», me preguntó sin enojo, con una voz triste. Don Fernando me contó que 30 años atrás, su hermano mayor y socio fundador de la panadería falleció trágicamente en esa misma cocina durante un accidente nocturno con la maquinaria pesada. Desde entonces, la presencia de su hermano continuaba realizando la rutina nocturna en el taller, exigiendo respeto por las reglas que él mismo había establecido en vida. Cobré mi sueldo de esa semana a primera hora y presenté mi renuncia definitiva ese mismo día. Nunca volví a trabajar en un turno de madrugada en el centro histórico. Han pasado años desde aquella experiencia en Querétaro, pero la lección quedó marcada para siempre en mi memoria. Hoy en día, cada vez que visito una panadería tradicional temprano por la mañana y huelo el pan recién horneado, no puedo evitar recordar la helada certeza de la figura en el reflejo de la mesa de acero. ¿Has sentido alguna vez esa tentación peligrosa de romper una regla solo para comprobar si era cierta? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu testimonio.